A ver, ¿todos me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño cuestionario, ¿sí? Para reforzar la clase introductoria que tuvimos al curso de filosofía. Ahora vamos a realizar unas pequeñas preguntas, en donde la metódica que vamos a realizar es una metódica clásica en esta clase de clases por video. Lo que vamos a hacer es que yo voy a pasar pregunta por pregunta y ustedes me van a decir la respuesta. Si yo voy a fundamentar la respuesta que ustedes me den, si es correcta. ¿Sí? Si no fuera equívoca, yo le estaré corrigiendo. Muy bien. Ahora sí, por favor, iniciamos. Ah, me olvidaba. Toda respuesta, dejarlo por favor en el chat. ¿Sí? Ahí dejar las respuestas y yo estaré revisando el chat. Muy bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Está mal que una persona que cometió delitos de lesa humanidad sea indultada? En el caso anterior, ¿se refleja una actitud? A ver, ahora sí, respondan, por favor, en el chat cuál es la alternativa correcta. Moral. En el chat, por favor, hijito, desactiva tu audio y en el chat, por favor, escribe cuál es la alternativa. Que sea que está fácil, no está muy difícil. Correcto, la respuesta correcta es la actitud moral. ¿Sí? Muy bien, eso es correcto. La respuesta correcta es la actitud moral. Entre las actividades humanas, ya saben que vamos a tener a la actividad pragmática, religiosa, estética, científica, filosófica y la actitud moral. La actitud moral son las decisiones buenas o malas que nosotros desarrollamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Muy bien. Avanzamos a la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice que Danitza piensa estudiar ingeniería civil, ya que es una carrera muy solicitada en el mercado laboral y con ello podrá obtener un mayor desarrollo económico. En dicha decisión manifiesta una actitud. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la alternativa? Cor ¿Cuál es la alternativa, muchachos? Vamos, en el chat dejarme las respuestas. Participen, vamos, muchachos. O es que no sabe cuál es la respuesta. Muy bien. La respuesta es la actitud pragmática, ¿sí? La actitud pragmática vendría a ser la respuesta. No olvidarse que la actitud pragmática hace referencia a todo lo que sea un objeto, un bien, incluso a una persona que busque la mayor utilidad, el mayor beneficio a algo. ¿Sí? Ya saben que todo eso hace alusión a la parte económica también. Muy bien. A ver, continuamos. La tercera pregunta. Tales de Mileto fue un filósofo antiguo, como, como principio o fundamento de todas las cosas al agua. De este modo resalta la característica de la filosofía. ¿Cuál es? ¿Cuál es la característica de la filosofía que se resalta en esa pregunta? ¿Cuál vendría a ser? Vamos, muchachos, participen. Correcto, la característica vendría a ser la característica radical, ¿sí? No olvidarse que cuando ustedes vean la característica radical, perdón, la actitud radical de la filosofía, hace alusión a la raíz, fundamento, causa o principio de todo lo que nos rodea, de todo lo que existe, ¿sí? Muy bien. La 4. Según Aristóteles, la filosofía es el fundamento, fundamentalmente el estudio de. ¿Sí? Acá nos está haciendo alusión a la definición de lo que significa filosofía para Aristóteles. Correcto, ¿sí?
Según Aristóteles, la filosofía es fundamentalmente el estudio de la ciencia teórica que se basa en el ser, que se va también a estudiar los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe. Muy bien, correcto, muchachos. Ah, pasamos a a la pregunta número 5. ¿Sí? A ver, conforme a su etimología, el término filosofía alude a, acá están las alternativas, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es el, cuál sería la respuesta? Correcto, muy bien. Muy bien, Heidi, Nicole y Lorena. Vendría a ser la E, ¿sí? La E. ¿Por qué? Ya saben que el término filosofía proviene de dos voces griegas, ¿sí? Que vendría a ser filos y el otro que vendría a ser Sofía o Sofía, que significarían amor a la sabiduría, el deseo por conocer, por adquirir más conocimientos o más saberes. Por favor, le pido al joven Junior y al joven Chris que desactiven sus audios, por favor. Muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces continuamos. La alternativa número 6, perdón, la pregunta número 6. Jorge considera que el río Ganges es la puerta para la salvación de su alma, mientras Juan sostiene que la contaminación de este río puede ser la causa de de muchos cuadros de cáncer. ¿Qué actitudes encontramos en el caso anterior respectivamente? ¿Sí? Co- eh, Correcto, vendría a ser la actitud religiosa y la actitud científica, ¿sí? Porque la primera parte nos dice que Jorge considera que el río Ganges es la puerta de salvación del alma. Cuando nos hace mención al alma, está haciendo referencia a un ente sobrenatural, ¿sí? Que podría ser incluso todopoderoso, que eso hace alusión más que nada a un término religioso. En cambio, cuando nos dice Juan sostiene que la contaminación de este río puede ser causal de muchos cuadros de cáncer. El cáncer es una enfermedad estudiada por una de las ciencias. Por favor, al niño que está rayando, que deje de hacer eso, ¿sí? Porque yo sé quién lo está haciendo. Y no vaya a ser que lo elimine por simplemente estar de travieso, ¿ok? Ah, ¿y por qué no la dé? Porque la actitud filosófica estudia al ser, ¿sí? En cambio, acá no hace alusión al tipo de ser. Sería más religioso por motivo de que la religión tiene que aceptar a un ser superior o a un ser divino. En cambio, si acá nos hablara de un estudio más profundo acerca de algún ente en específico, ahí podría ser la D. ¿Está bien, Lorena? A ver, muy bien. Ahora sí, avanzamos con la número 7. ¿Sí? La pregunta número 7, en donde nos dice que el saber filosófico es sistemático en la medida en que se constituye. ¿Sí? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál sería la alternativa correcta en la número 7? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Correcto, muy bien. Felicidades, Xiomara y Leslie y Anthony. ¿Sí? Un saber sistemático se caracteriza por ser un conocimiento ordenado, ¿sí? Si un saber sistemático se caracteriza por ser ordenado, ¿sí? Esa es la palabra clave. Un saber filosófico es sistemático porque es ordenado. Muy bien.
A ver, ahora sí avanzamos con la pregunta 8. Muy bien. Determine el enunciado compatible con la definición marxista de la filosofía. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, veo que han colocado la D, la E. ¿Cuál sería la alternativa correcta para ustedes? La E. ¿Ha alguien dado otra alternativa? A ver, vamos. Participen, vamos, vamos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, en vista de que me han dado dos alternativas, la D y la E, vamos a hacer la aclaración, ¿sí? A ver, la filosofía, la definición filosófica de la palabra filosofía hace alusión a la de Carlos Marx, en donde nos dice Carlos Marx de que la filosofía es una actividad, también se le considera como una ciencia teórica, por eso es una actividad o praxis que se va a encargar de transformar al mundo para así obtener una revolución social. ¿Sí? Eso nos lo dice Carlos Marx. O sea que nos está tratando de hacer interpretar interpretar y fundamentar la ciencia, ¿sí? La ciencia es la base acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener también otra definición, que es la definición de Aristóteles, que él en cambio nos va a decir que es una ciencia teórica. En cambio, para Marx es una ciencia práctica, ¿sí? Como es una ciencia práctica, ya va a complementar, a fundamentar la ciencia teórica. Muy bien, espero que me hayan entendido. Ahora sí, ¿cuál sería la alternativa correcta? Correcto, muy bien, Cris. La alternativa correcta sería la D. Muy bien, Franco. A ver, ahora sí, avanzamos con la número 9. Señale qué afirmaciones son correctas respecto a la relación con la cuestión de la filosofía. Acá tenemos las siguientes alternativas. A ver, los argumentos filosóficos son sólidos porque son de tipo experimental. Los argumentos de filosofía son abiertos. Nadie puede afirmar haberla respondido definitivamente. La pregunta, ¿qué es la filosofía? En sí misma es un problema filosófico. A ver, ¿cuáles serían las respuestas? Correcto, muy bien. A ver, los argumentos filosóficos son sólidos porque son de tipo experimental. Eso es completamente falso. Eso más bien es una respuesta, es una afirmación que es contradictoria, ¿sí? Las preguntas de filosofía son abiertas y nadie puede afirmar haberlas respondido definitivamente. Eso es verdad, ¿sí? Esa es una afirmación correcta. Incluso la misma definición de la palabra filosofía, como se los expliqué en la clase, es una definición abierta porque todos los filósofos a lo largo de la historia han dado una interpretación a lo que es el término filosofía, igual para muchos significados. Por eso también tenemos varios significados varios diccionarios de filosofía, iniciando con el diccionario de Voltaire, ¿sí? Incluso la pregunta, ¿qué es filosofía? En sí misma es un problema filosófico, porque nadie se ha podido responderla aún. En los problemas existenciales no son las únicas cosas, no son las únicas interrogantes que va a estudiar la filosofía, ¿sí? A ver, continuamos. La
Pregunta número 10. Respecto a la definición de filosofía dada por Wittgenstein, señala los enunciados compatibles. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Veo que me dicen la A, la D. La A, la D. ¿Alguien más? ¿Alguien da otra alternativa? Vamos. La C. A ver, bueno, en vista que no se ponen de acuerdo, le voy a dar una explicación de lo que es la definición de la palabra filosofía según Wittgenstein, ¿sí? Acá veo que están cometiendo un grave error. A ver, Wittgenstein nos va a decir de que la filosofía es una actividad que se va a encargar de esclarecer el lenguaje y el pensamiento, ¿sí? A ver, ahora que ya le di esta definición, la vamos a resolver. La filosofía es una ciencia que estudia el lenguaje, eso es falso, ¿sí? Eso es falso porque Wittgenstein en su obra Tratatus Logicum nos va a decir que es una, más que nada, es una actividad, más no es una ciencia, ¿sí? O sea, la uno está descartada. Solo cabe hablar de la filosofía como actividad. Esa es correcta, por eso es una actividad que esclarece, ¿sí? No puede existir teoría o conocimiento filosófico. A ver, ¿cuál sería la respuesta que ustedes marcarían ahora que ya saben? La 3 no lo he explicado. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La C. Muy bien. Correcto. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Muy bien. ¿Sí? Ahora sí vamos a explicar. No puede existir teoría o conocimiento filosófico, porque primero tiene que darse un esclarecimiento del lenguaje y de nuestro propio pensamiento, ¿sí? Todo eso se saca de su definición de Wittgenstein. En su obra ya saben cuál es, Tratatus Logicum, tratados de lógica. Muy bien, los felicito. A ver, la 11. En, en cuanto a la rama del saber filosófico, la gnomosiología es la... ¿Cuál va a ser la respuesta? Correcto, muy bien. Va a ser, es la teoría del conocimiento. Cabe recalcar que esa es la definición etimológica de lo que significa gnomosiología. Muy bien, los felicito. A ver, ahora, para Alexius, una cosa vale porque agrada. En cambio, para Marx, una cosa agrada porque vale. ¿Sí? Lo anterior muestra una discrepancia en el ámbito de, este está fácil. ¿Cuál es? Muy bien, correcto. Es la axiología, aquella disciplina que va a estudiar el acto valorativo, ¿sí? A los valores. Muy bien, avanzamos. La 13. Agustín niega la eternidad de la materia, por ello se puede afirmar que es necesariamente. Veo que han colocado dos alternativas. A ver, vamos, ¿qué otras alternativas colocan? A ver, vamos, ¿qué más? A ver, ahora sí, ya. Muy bien, felicidades a Lorena, a Chris, que me han dicho que, y a Jeff, que me han dicho que es idealista. A ver,
Agustín de Hipona es un filósofo que va a aparecer en la Edad Media, o si gusta, en la época feudal. ¿Qué va a suceder? Él va a pertenecer a uno de los movimientos religiosos más importantes, eh, al, a lo que vendría a ser la patrística, los padres de la iglesia, ¿sí? En donde ellos van a tener un pensamiento idealista, que se va a contraponer más adelante a lo que es el materialismo, ¿sí? Un materialismo ya más cambiante. A ver, qué quiero decir acá? ¿Sí? En que va a haber una pugna siempre, una disputa entre el idealismo y el materialismo. Aquellos que son idealistas van a negar la eternidad de la materia, todo aquello que tenga que referirse a la materia es malo para ellos. En cambio, para un materialista, la materia es buena, pero para ellos, lo que no puedan ver, lo que tú esté en tu idea, en tu pensamiento, para ellos no va a existir. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un idealista y un materialista, así a grandes rasgos. ¿Sí? Así que la respuesta correcta, como niega la eternidad de la materia, está negando a la materia, ¿sí? Así que vendría a ser un idealista. Y si fuera al contrario, y si te dijera, Carlos Marx niega la eternidad del pensamiento, ¿cuál sería la respuesta? Sería ahora sí, eh, sería la respuesta ya un materialista. ¿Sí? Bueno, avanzamos a la pregunta número 14. Martín considera que la pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué el ser y la nada? Determine la disciplina en la que se ubica dicha interrogante. Correcto. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Están preguntándote acerca del ser, ¿sí? ¿Y cuál es la disciplina que estudia al ser? La ontología. No olvidarse que acá también tenemos la epistemología, que estudia la ciencia, la gnoseología, el conocimiento, la antropología al hombre y la ética a la moral. Pero la ontología va a ser aquella disciplina que va a estudiar al ser. Muy bien. A ver, la pregunta número 15. Para Carlos, ¿el conocimiento científico crece, progresa? En cambio, para Tomás, el desarrollo del saber científico es acumulativo, sino cíclico. Por ende, no es posible el progreso. Ambos discrepan en torno a un asunto. A ver, ¿cuál sería la alternativa? Muy bien, correcto. La alternativa C, ¿sí? Porque te está haciendo alusión a la ciencia, a algo científico. ¿Y cuál es la disciplina que estudia a la ciencia? La epistemología. Cabe recalcar que la epistemología es aquella disciplina que va a lograr su esplendor en lo que vendría a ser el periodo contemporáneo, ¿sí? En la edad contemporánea se va a dar un desarrollo de lo que es la ciencia. En cambio, en la edad moderna ya se va a dar un desarrollo a los temas más gnosiológicos con lo que es referente al conocimiento. ¿Sí? A ver, la 16. La exigencia kantiana de tratar al hombre como un fin en sí mismo pertenece al ámbito del saber. Ético, D o B. En un examen de admisión, hijita, no vas a poder decir D o B, te vas a tener que dar una respuesta. Correcto, muy bien. Sería correcto, ¿sí? Ontológico sería la respuesta. ¿Por qué?
La exigencia kantiana trata al hombre como un fin en sí mismo, o sea, está haciendo una introspección a lo que vendría a ser un ser. Ya más adelante en las siguientes clases les explicaré a detalle, cuando lleguemos a la parte ontológica, a detalle todo lo que es un ser, un ente, un absoluto y muchas cosas más para así lograr una definición de toda, una definición exacta. Porque Kant específicamente eh, va a tratar esos temas. Claro que también va a tratar los temas más que nada genociológicos, que hace referencia al conocimiento, ¿sí? A no olvidarse que Kant va a pertenecer a una corriente filosófica. ¿Cuál va a ser? La del criticismo, que va a juntar lo que vendría a ser la racionalidad de René Descartes y el empirismo, que se va a basar en la experiencia de John Locke, ¿sí? A ver, continuamos. La número 17. El idealismo filosófico sostiene que sostiene el idealismo filosófico. ¿Cuál sería el correcto para todos aquellos que me dijeron la E? ¿Sí? El idealismo filosófico, desde los inicios con Platón, nos va a decir más que nada que lo espiritual no depende de lo material, ¿sí? Bueno, se le considera Platón, aunque ya venían ideas atrás, iniciando desde Pitágoras, ¿sí? Que quede bien en claro. Desde Pitágoras, incluso su propio maestro, Sócrates, va a comenzar con esas ideas. Sí, pero se le atribuye más que nada a Platón porque Platón va a escribir acerca de las teorías del alma, ¿sí? Su gran teoría, que es la teoría del mundo de las ideas, explicada en la alegoría de la caverna. Muy bien, avanzamos con la número 18. A ver, la número 18. ¿Cuál sería la respuesta? Señale la pregunta que puede ser incluida en la antropología filosófica. Correcto, muy bien. La C, ¿tiene sentido la existencia del hombre? Esa es una pregunta de carácter antropológico, ¿sí? Al no olvidarse, la antropología es la disciplina filosófica que va a estudiar al hombre. En cambio, la pregunta número A, que el hombre conocer la realidad, es más que nada una pregunta ontológica. La B, el, ¿es el hombre quien da valor a las cosas? Es ya una pregunta de carácter axiológico. La D, ¿cuál es el fundamento de todo lo que existe? También vendría a relacionarse más que nada con la ontología. Y la E, ¿qué requisitos debe reunir la persona moral? Acá ya nos está haciendo referencia a lo que es la ética. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, la número 19, por favor. El universo ha sido creado por un ser supremo, absoluto, omnipotente y espiritual. Prueba de ello es la perfección que tienen las cosas de la realidad desde una neurona hasta una galaxia. La materia no es el fundamento de lo real frente a lo anterior. ¿Cuál sería la exposición de un filósofo como Carlos Marx? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Vamos, muchachos, ¿cuál sería la alternativa correcta? Demuéstrenme que tienen nivel. Muy bien, Joseph, Nico, Jefferson, Heidi, es correcto. Carlos Marx se opondría totalmente. ¿Por qué? Porque cuando nos dice desde el principio el universo ha sido creado, una creación, está aceptando el idealismo, ¿sí? Todo referente a una creación, al relacionado a un ser superior, es idealista. En cambio, no olvidarse, Carlos Marx pertenece al materialismo. Muy bien, los felicito. A ver, la pregunta número 20. Un físico o un zoólogo nos diría que hay electrones
que hay bacterias, un matemático nos diría que los números primos son infinitos. Para el filósofo desea saber qué clase de cosas hay en total. ¿Qué se puede afirmar del texto anterior? Alude el carácter universal de la filosofía, se refiere a un tema epistemológico, se ubica en un, en un plano ontológico, alude al carácter selectivo de la filosofía. ¿Cuál sería la respuesta? La A, dice Xiomara. ¿Alguien da alguna otra alternativa? Heidi dice la D. A ver, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. A ver, un físico o un zoólogo nos diría que hay electrones, eso es el físico, y el zoólogo que hay bacterias. ¿Sí? A ver, alude al carácter universal de la filosofía. Eso es cierto, sí, porque te está diciendo, te está especificando una ciencia, y la ciencia son aquellas que se encarga de estudiar solo una cosa. ¿Sí? O sea, la uno es falso, ¿sí? No, que no tiene no es afirmado, no es afirmado, ¿sí? Ah, no, dice alude, ¿no? Ah, como dice alude, sí, es correcto. La uno es correcto, perdón. Se refiere a un tema epistemológico. Eh, en parte, sí, porque te está haciendo referencia a todo lo que estudian la ciencia. Los físicos estudian prácticamente también los electrones, los zoólogos a la bacteria, algo así. Podría ser. Se ubica en un plano ontológico. No, no tiene nada que ver con lo ontológico, no tiene ninguna relación. ¿Y por qué no tiene relación con lo ontológico? Sería la pregunta. A ver, nos diría que los números primos son infinitos. Porque eso es algo fundamentado incluso por Pitágoras, de que más que nada los números vendrían a ser una relación infinita, incluso tendrían relación los números primarios, ¿sí? Los números desde el 1 hasta el 4, ¿sí? Tendrían esa relación. A ver, se ubica en el plano ontológico. Bueno, podría ser, pero la primera afirmación que dice el físico y el zoólogo y las bacterias y todo eso, a ver, ahí estaría un poco contradictorio y alude el carácter selectivo a la filosofía. Bueno, acá de arranque la 4 está descartada, ¿sí? La 4 está descartada. Muchos dicen que es la D. Se refiere a un tema epistemológico. Bueno, acá nunca, no en ningún momento te hace referencia a lo que es la ciencia, así que también descartamos a la 2. A por más que porque los electrones no es el objeto de estudio de la física, los zoólogos no solo estudian a las bacterias, ¿sí? Así que están en lo cierto. Mis felicitaciones a aquellos que dijeron la D. ¿Por qué? Se ubica en el plano ontológico. Sí, las matemáticas, los números primos son infinitos. Al decirte que es infinito, también está siendo parte de un término ontológico, ¿sí? Con lo absoluto. Así que los felicito a todos ellos, aquellos que dijeron que era la D. Bueno, muchachos, hasta acá hemos terminado con estas 20 preguntas, ¿sí? Ahora sí voy a finalizar esta transmisión y voy a volver a enviar el link. ¿Les parece? Todos aquellos que quieran seguir participando se vuelven a conectar.